Dios? ¿Cuál es la, lo que Dios hace? ¿Para qué es? ¿Cuál es ese fin? ¿Alguien sabe? Pueden encender su micrófono. Darse a conocer. Ok, hermano. Luis dice darse a conocer. ¿Alguien dice algo más? Para salvación. Amén. Es, entonces, sí, Dios está haciendo muchas cosas, pero el fin de su obra es salvación y vida eterna. ¿De quién? De su creación, es decir, de nosotros. Que nosotros podamos ser salvos, podamos alcanzar esa esperanza que realmente tenemos, ¿no? En nuestro corazón. Tenemos la esperanza de salvación y vida eterna. Entonces, esa obra que Dios ha hecho, está haciendo y completamente se terminará, comenzó desde muy principio. Y saben, la manera en que Dios obra o la manera en que Dios trabaja es una manera muy estructurada, es muy ordenada. Es decir, Dios nos muestra desde el principio cómo es que Él obra, cómo es que Él trabaja, para que nosotros lo podamos conocer a Él, podamos conocer cómo es esa obra que Él hace y reconocer también las cosas que Él está haciendo. Entonces, vamos a comenzar con su obra desde el principio. ¿Qué es lo que Dios hace desde el principio? Vamos a ir al libro de Isaías capítulo 46, verso 10. Isaías capítulo 46, verso 10. Entonces todos, por favor, búsquenlo. No espere a que los otros busquen por usted, pero usted mismo búsquelo y véalo con sus propios ojos. Y yo le voy a pedir a alguien, pero todos tienen que estar buscando, incluso los que tienen su cámara apagada. Espero que puedan estar leyéndola. Entonces le voy a pedir en ese momento a la hermana Astrid. ¿Usted puede leerlo, hermana? Isaías capítulo 46, verso 10. Amén. 15:10. Sí. Isaías 46, 10. Isaías 46. 46:10. Isaías 46. 46:10. Sí. Amén. Dice, amén. Dice, ¿qué anuncio por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho? Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Amén. Muchas gracias. Mire, aquí está hablando que hay algo que se anuncia desde el principio. Y eso que se anuncia desde el principio son las cosas que van a suceder en el fin, en el futuro. Se los voy a volver a leer, bueno, todos vamos a volver a leer, dice, que anuncia lo por venir desde el principio y desde la antigüedad. Lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Algo que es característico de cómo Dios obra es que Dios anuncia de antemano las cosas que van a suceder en el futuro. Y para que las anuncia, para que nosotros conozcamos lo que va a suceder en el futuro. Pero aquí específicamente habla desde el principio. ¿Y cuál es ese principio? Es Génesis. Y en Génesis, entonces, Dios está diciendo que Él anuncia lo que va a suceder en el futuro, en el tiempo del fin. ¿Y qué es lo que se anuncia? Es su obra o su trabajo. Ahora, si usted ha leído un poco de Génesis, se va a preguntar, pero en Génesis no dice precisamente que algo como del futuro. Usted puede pensar en la creación, en Noé, en Abraham, pero sí, en realidad sí habla desde Génesis las cosas que van a suceder en el futuro, pero no habla de una manera en que uno, si lo lee rápidamente, va a poderlo ver, pero profundamente sí va a poder verlo, entendiendo la palabra, va a poder ver que desde Génesis se está hablando de las cosas que van
aparecer en el tiempo del futuro. Específicamente lo vamos a estar viendo en clases más avanzadas, pero para que sepa desde hoy, que desde el principio Dios anuncia las cosas que van a suceder en el futuro. Y ahora lo que vamos a ver es que eso que Dios hace desde el principio es algo que es bueno. Dios hace las cosas completamente bien y completamente buenas. Y esto lo dice en Génesis capítulo 1, verso 31. Génesis capítulo 1, verso 31. Si Vanessa lo puede leer. Génesis capítulo 1, verso 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Amén. Amén. Aquí estamos hablando acerca del tiempo de la creación. ¿Y qué es lo que dice la palabra? Que todo lo que Dios hizo, que su creación fue algo bueno. Dice, y vio Dios que todo lo que había hecho, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Amén. Mire, Dios todo lo que hizo fue bueno, y ¿qué es el orden que debe permanecer? Es que debe permanecer bueno. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo es que no permanece bueno? Es cuando no hay algo que es obediencia. La obediencia es eso que separa ahora que lo que Dios estableció se mantenga o no se mantenga bueno. Es decir, si no hay obediencia, entonces no se va a mantener como originalmente Dios así lo creó. Entonces, desde el principio, seguramente que ya saben, ese orden que Dios estableció, eso bueno y perfecto, no se mantuvo de esa manera. Desde el principio ya hubo una alteración de ese orden. Vamos a leer la historia rápidamente, que es la historia de Adán y Eva. Entonces vamos a estar ahí en Génesis, pero vamos a leer Génesis capítulo 2, verso 9. Génesis capítulo 2, verso 9. Hermana Dunia, ¿usted puede leerlo? ¿Tiene su Biblia? Sí. Ok, muchas gracias. Génesis 2:9. Ya voy. Génesis capítulo 2, verso 9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Amén. Mire, aquí estamos en el tiempo de la creación y en el tiempo de la creación, en ese verso específicamente, estamos viendo que está el huerto del Edén y que hay árboles, pero hay dos árboles que son los protagonistas. Entonces dice, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, está el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Sabe? Este árbol es un árbol que muchos hemos aprendido desde muy pequeños acerca de esta historia, pero muchas veces ni siquiera se sabe acerca del nombre. Lo llaman, no, que la manzana, que la papaya, que X. He encontrado muchísimas respuestas de cuál es ese árbol, pero la palabra menciona, ni siquiera dice fruto prohibido, dice árbol de la ciencia del bien y del mal. Y yo no sé si usted se ha preguntado acerca de
por qué se llama ciencia del bien y del mal? ¿Por qué ese nombre tan particular, saben? Porque si era algo malo, ¿por qué se llamaba bien y mal? Y no solo malo. Y también, ¿por qué Dios crea algo que se llame, que tenga algo bueno y algo malo? Es algo que seguramente que aquí alguien va a tener una respuesta, pero más que solo decir una respuesta de que hemos escuchado, es qué es lo que dice la Biblia, cómo lo podemos ver dentro de la Biblia. Y no, tampoco lo vamos a ver hoy, pero si usted quiere saber la respuesta, tiene que terminar. Si le digo, eso se ve en las clases del fin, vamos a estar viendo esa respuesta, porque es un contenido muy avanzado, pero bueno, va a poder saber la respuesta en ese tiempo. Lo único que le digo es que es dentro de la palabra que lo vamos a encontrar. No está afuera de la palabra, no está en TikTok o en alguna fuente externa más que en la palabra. Pero el punto ahorita es que están esos dos árboles, pero Dios da una instrucción específica acerca de qué es lo que tiene que hacer alguien, que es Adán, con esos árboles. Y eso está en el verso 16 al verso 17. Verso 16 al verso 17, hermana Jessica. ¿Usted puede leerlo, Jessica Marmolejo? Mismo Génesis, capítulo 2, verso 16 al 17. Amén. Del 16 al 17. Agar e Ismael. Génesis capítulo, el mismo capítulo, pero verso 16 al 17. No he entendido, qué pena. Génesis capítulo 2. Es que me moví. Ay, no. Un segundito. Del 2 al 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Amén. Miren, aquí Dios está dándole una instrucción a Adán acerca de ese árbol. Y ya dice que de este no puede comer. Entonces, dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Dios en toda la historia siempre hace pactos de instrucciones con alguien, es decir, con una persona, siempre ha sido de esa manera, y desde el principio fue así. Entonces Dios le dio una instrucción a Adán, en donde esa instrucción era una promesa que le decía que si él comía de este árbol, algo iba a llegar, y fue la muerte. Entonces, la instrucción fue clara y Dios se la dio directamente a Adán, que no podía comer de ese árbol porque, o si no, iba a morir. Y eso tuvo pues un resultado. Entonces, podía obedecer o podía desobedecer. Si vamos a leer el resultado, seguramente también ya saben qué pasó. Si no saben, bueno, ya lo van a saber en unos segundos. En Génesis capítulo 3, verso 1 al 6. Entonces vamos a ir al capítulo 3, pero el verso 1 al 6, ¿a alguien le gustaría leerlo? Amén. Adelante. Desobediencia del hombre.
Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Amén. Gracias, hermano. Ok, aquí es el resultado de la promesa que Dios le da a Adán y le dice que no tenía que comer, pero ¿qué fue lo que pasó? Entonces estaba la serpiente, estaba hablando con Eva y le estaba diciendo que eso que lo que Dios había dicho no era verdad, sino que al contrario, si ella comía de ese fruto iba a ser como Dios. Y que fue el final, pues Eva comió y Adán también, ¿no? Entonces comió, fue el resultado. Ahora, ¿qué podemos aprender solo de eso? Es que miren, Adán y Eva eran aquellos que estaban hablando con Dios directamente, pero sus acciones demostraban que realmente ellos no tenían fe en lo que Dios les estaba diciendo, no tenían fe en la palabra de Dios. A pesar de que ellos estaban hablando directamente con Dios, a pesar de que Dios les dio la instrucción, sus acciones no creyeron en lo que Dios les estaba diciendo, pero ¿en qué palabra sí creyeron? En la palabra de Satanás, ¿no? Entonces, lo que ellos hicieron, pues fue una evidencia de que su fe no fue verdadera y pues desobedecieron. Y bueno, como desobedecieron, entonces también había un resultado que fue ese resultado que Dios prometió si comían de ese árbol. ¿Y cuál era ese resultado? Era la muerte. Pero les pregunto, ¿ellos murieron? ¿Adán murió cuando comieron el árbol? No, físicamente no, espiritualmente sí. Exacto, espiritualmente sí, también de acuerdo. Ok, dicen, creo que casi todos dicen que murieron espiritualmente. Ok, entonces vamos a verlo, que dentro de la palabra, que es entonces esa promesa que Dios hizo, cómo se cumplió, y también entendiendo que realmente cuando Dios da una instrucción, ¿es para qué? Para que nosotros la obedezcamos. Si Dios nos dice algo, entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Es obedecer. Y Dios dice que para aquel que obedece, lo que va a encontrar es la vida. ¿Y esto dónde lo dice? Lo dice en Proverbios. Lo vamos a leer, Proverbios capítulo 4, verso 3 al 4. Proverbios capítulo 4, verso 3 al 4. Y Yuranis Silva, ¿puede leerlo, por favor? Proverbios capítulo 4, verso 3 al 4. ¿Puede encender su micrófono, por favor? Proverbios capítulo 4, verso 3 al 4. Aquí está en la pantalla también para que lo mire. Hermana Yura, ¿puede leerlo?
¿Tienes tu Biblia, hermana Yuranis García? ¿Puedes leerlo, por favor? Dice, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón, mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Amén. Muchas gracias, hermana Yura. Mire, aquí está hablando de guardar los mandamientos de Dios, que es la palabra. Si uno guarda la palabra, va a vivir, va a encontrar la vida. Dice, Proverbios capítulo 4, verso 3 al 4. Dice, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Miren, pensándolo físicamente en lo que es un padre y lo que son los que son padres aquí, van a entenderlo más en experiencia propia. Y eso es acerca de que cuando un padre da una instrucción, no es porque quiera algo mal para su hijo, ¿no? Al contrario. Ustedes, yo no soy padre, no soy madre, pues, pero cuando un padre da una instrucción a su hijo, una enseñanza a su hijo, pues es porque quiere que el hijo obedezca, pero más profundamente es que quiere que su hijo sea alguien correcto, quiere que su hijo aprenda bien y quiere algo bueno para su hijo, ¿no? Ustedes que les dan las instrucciones a sus hijos porque ustedes quieren que sus hijos estén bien. Y para eso necesitan la enseñanza. Y bueno, los que no son padres, pero son hijos, bueno, todos somos hijos, tuvimos un padre, si no lo tienen ahora en carne, pero tuvieron un padre. Y cuando nuestros padres nos dan una corrección, incluso nosotros siendo adultos, o nos dan una enseñanza, ¿es por qué? Porque ellos, aunque físicamente puede ser que tengan no haya sido la mejor forma, puede ser cualquier cosa, pero siempre ha sido, ¿por qué? Porque ellos quieren algo bueno para nosotros como hijos. Ahora, cuanto más Dios, si Dios nos da sus mandamientos, es porque quiere que nosotros tengamos vida. Al final Dios quiere que nosotros alcancemos esa esperanza que es salvación y vida eterna. Salvación y vida eterna es lo que Dios quiere llevarnos a través de que nosotros sigamos el camino que está marcando, sigamos sus enseñanzas y las cumplamos completamente, las guardemos, es decir, las obedezcamos. Entonces, esa es la instrucción de Dios, que es obedezcan y van a vivir. Cuando obedecen, lo que Dios hizo bueno se va a mantener bueno, pero como no obedecieron, como Adán no obedeció a eso perfecto y bueno, entonces hubo un cambio, hubo una inflexión ahora en lo que era como la línea que Dios venía marcando. O sea, como la línea de la historia de la creación que Dios venía marcando, ahí cambió. Y cambió completamente. ¿Por qué? Porque ya ese orden establecido de perfección, de algo bueno, cambió a causa del pecado. Y entonces vamos a ver cuál fue ese cambio y también entender cómo es que se cumple ahora la promesa de Dios que dice que le prometió a Adán de que si comía de ese fruto del conocimiento del bien y del mal iba a morir. Vamos a estar leyendo en Génesis capítulo 6, verso 3. Génesis capítulo 6, verso 3. Y hermana Paola Zuluaga. Génesis capítulo 6, versículo 3. El Señor dijo, mi espíritu no permanecerá por siempre en el hombre, porque es de carne. Sus días serán 120 años. Amén. Ahora, miren, este verso es supremamente importante. Todos los versos son muy, muy importantes, pero este verso nos está dando a conocer cómo es que cambia ahora la historia de la humanidad en este punto a causa del pecado del hombre. Porque si ustedes leen en el título del capítulo 6,
Depende de su versión, pero por ejemplo en la mía habla de la maldad del hombre. Y voy a leer nuevamente lo que dice en el capítulo 3, en el verso 3 de Génesis 6, dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Mire, aquí en esta versión dice no contenderá porque es la Reina Valera, es una versión antigua, pero la palabra, para que la podamos entender más claramente, contenderá está hablando de permanecer. No permanecerá mi espíritu con el hombre para siempre. De hecho, la versión que leyó la hermana Paola dice acerca de permanecer. Dice, no permanecerá mi espíritu con el hombre para siempre. Es decir, Dios se aparta del hombre. Esto es lo que está pasando. Estaba originalmente Dios con el hombre, pero a causa del pecado, entonces Dios se separa del hombre. ¿Y por qué pasa esto? Dice, porque es a causa de la maldad del hombre. Dice que la maldad del hombre, el pecado del hombre, no solo se quedó en Adán, pero fue pasando entre generación en generación y fue aumentando, que ahora Dios dice que Él no va a estar con el hombre. Dice, porque ciertamente Él es carne, pero aquí ahora viene una consecuencia, que no es simplemente Dios se va a que, bueno, eso no es nada simple, pero no es solo eso, sino que también ahora dice que sus días serán 120 años. Más serán sus días 120 años. Entonces aquí estoy haciendo una línea como de tiempo, en donde la edad del hombre, vamos a ver cómo es que ha cambiado. Entonces dice que sus días van a ser 120 años. Su longitud de vida va a ser 120 años. Pero ahora les pregunto, ¿ustedes saben cuántos años vivió Adán? Aquí pueden 400. Hermana Rosa dice 400. ¿Alguien dice otra cosa? 930 años. Exacto. Entonces dice en Génesis 5:5 se los va a leer, dice, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Entonces, miren, esto es cero, aquí es como infinito, o sea, como no hay un fin, pero dice que Adán vivió 930 años. Ahora, 930 años ¿les parece mucho o no? Sí, ¿verdad? Es mucho. Pero también les pregunto, ¿una persona puede vivir 930 años? ¿Qué creen? No. Hermana No dice no, Brunel sí dice no. ¿Alguien dice sí puede? Yo digo que estamos como los tiempos de anteriormente, cuando el hombre vivió pues esa cantidad de años, era por lo que Dios se lo permitió hasta que se multiplicó mucho más la maldad. Exacto, miren, amén. Ahí lo dijo el hermano Hamilton. Fue así, exacto. Claro, para nosotros es como imposible, porque cuando vemos eso es como que, ¿cómo es posible que una persona viva 930 años? Bueno, Dios dijo que vivió 930 años y Dios no miente, y fue así. Él vivió así, pero a causa de la maldad, dice, más serán sus días 120 años. Entonces, claro, este número para nosotros es algo como demasiado imposible, es algo que nunca conocimos, pero era lo que Dios había establecido. De hecho, 930 años realmente ni siquiera era lo que Dios ni siquiera estableció 1000 años para la vida del hombre. Dios no puso la muerte en el hombre. Fue a causa del pecado que vino la muerte al hombre. Por eso Dios dice que ahora no eran 900 años, no eran 1000 años, 1500, 300, pero dijo, ahora son 120 años. ¿Por qué? Porque mi espíritu se aparta de ustedes, e incluso la misma vida física se va a cortar a causa del pecado del hombre. Y después de eso, ¿qué pasa? No es que ahora Dios dijo eso y todos los que tenían más de 120 años cayeron muertos, pero de manera
paulatina, en manera de proceso, la edad del hombre fue acortándose hasta que fue 120 años. Entonces, en las próximas generaciones ya no vivían 900 años, pero vivían 600, 500, 100 y así. Y entonces luego, llega a 120 años. Pero incluso si pensamos en 120 años es algo que no conocemos a muchas personas que vivan 120 años. De hecho, eso todavía es mucho para nosotros, para esta generación. Alguien que vive 120 años, nos parece como 120 años, ¿cómo es posible que viva 120 años? Y saben, de hecho, en Salmos dice que no son 120 años, pero dice que son 80 o son 70 u 80 años, dice, para los más robustos. Y eso sí ya es algo que para nosotros es lo normal, ¿no? Conocer, esa es la edad que nosotros decimos, 80 años, ay, sí, ya está viejito y, o sea, no decimos ya va a morir, pero es como lo que nosotros normalmente estamos en nuestra cabeza, es como que ya está muy mayor una persona de 80 años. Pero realmente piensen en esto, y es que Dios no puso la muerte en el hombre. Eso no fue la voluntad de Dios. Dios creó al hombre para que viva, pero a causa del pecado es que llegó la muerte, y ahora eso perfecto, eso bueno que Dios creó, ya no era de esa manera por causa del pecado. Entonces, para nosotros la muerte, estoy segura que en ese tiempo la muerte es algo normal, porque lo vemos todos los días, porque vemos noticias donde las personas mueren y nosotros decimos como, seguramente que se va de pronto a quedar pensando en la noticia 5 minutos, 1 hora, pero el otro día seguro que, a menos de que sea como una noticia como demasiado como atípica, se le va a olvidar, ¿sí? Y después ya ni siquiera se va a acordar de que esa noticia existió donde alguien murió. Entonces, es porque para nosotros es algo que con lo que nosotros vivimos es lo común, pero aunque sea lo común para nosotros, eso no fue lo que Dios estableció. Eso es la consecuencia del pecado. Y eso lo dice en Romanos, la palabra lo menciona en Romanos capítulo 5, verso 12 al 13. Romanos capítulo 5, verso 12 al 13. Y hermano Julián David, ¿se tiene su Biblia? ¿Puede leer? Julián David Lima. ¿Romanos qué? Romanos capítulo 5, verso 12 al 13. Claro, dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos pecaron, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte de Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había. Bueno, ya va a venir. Amén. Gracias, hermano. Miren, aquí está hablando acerca de esa aparición de la muerte, pero dice que primero apareció el pecado, y que ese pecado apareció por causa de un hombre, y después, de número 2, aparece la muerte. Entonces, se los voy a leer nuevamente, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces también dice que ese pecado no se quedó solo en Adán, pero que fue pasando de generación en generación, y entonces también esa consecuencia de la desobediencia también está en todos, que entonces llegó la muerte. Pero dice también
en el verso 13, que entonces establece algo que se llamó la ley. Entonces, ¿qué dice acerca de esa ley? Dice, verso 3, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Amén. Entonces, Dios ahora establece su ley. ¿Y qué era esa ley? ¿Cuál era el contenido de esa ley? Dios establece que entonces separa lo que es el pecado de lo que no es el pecado. Entonces, cuando una persona cumplía la ley, entonces no era un pecador, pero si no cumplía la ley, entonces era un pecador. Pero no porque antes no hubiera pecado, sino antes no era como que no estaba como, por decirlo, judicializado, sino las personas estaban pecando libremente, pero ahora Dios dijo, estas acciones que ustedes están haciendo se llaman pecado. Y entonces aquellos pecadores, pues, entonces eran aquellos que no estaban cumpliendo la ley. Entonces, eso es la consecuencia. Nuevamente, como les mencioné hace unos minutos, estamos muy acostumbrados a esperar la muerte, a planear una vida hasta que tengamos 80 años, hasta que tengamos 90 años, a esperar una pensión para tener una vejez tranquila y morir, pero realmente hijo no solo vino hace 2000 años, pero también hizo una promesa de regresar. Y eso es lo que nosotros deberíamos estar esperando, el cumplimiento de la palabra de Dios. Muchos dicen, ay, cómo me encantaría haber vivido hace 2000 años, en el tiempo de Jesús, en el tiempo de la primera venida de Jesús. Pero también ahora, eso ya pasó, no tenemos la oportunidad de vivir en ese tiempo, pero ¿qué tiempo podremos vivir si es la voluntad de Dios? El tiempo de la segunda venida. Entonces tenemos que tener acciones de que realmente estamos esperando ese cumplimiento de la palabra de Dios. Entonces, nuevamente Génesis 6.3 dice que Dios se separa del hombre, que su espíritu se aparta del hombre, pero ahora no es como, entonces Dios se va y nos deja a nosotros simplemente que muramos. No, no es así. Dios se va, pero ¿qué es el propósito de Dios? Regresar, volver a estar con su creación, y no solo por un tiempo, sino que es para siempre. ¿Y cómo hace ahora Dios para poder regresar? Entonces, en Juan capítulo 6, verso 68, es donde Dios, podemos ver una parte de esa reconexión. ¿Cómo es que ocurre esa reconexión? Entonces, Juan capítulo 6, verso 68, y hermano Cristóbal, ¿usted lo puede leer? Cristóbal Moreno. Juan 6:68. Dice así: le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Amén. Es eso. Entonces dice, le respondió Simón Pedro. Juan 6:68. Le respondió Simón Pedro. ¿A quién le respondió? A Jesús. Amén, es a Jesús. Entonces dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, es ir a Jesús. No es solo ir, pero es seguir su enseñanza, seguir su palabra. Y a través de Jesús, entonces, esa separación que habíamos visto entre Dios y el hombre es para que Dios vuelva a reconectar
con su creación. Entonces, a través de Jesús, de seguir a Jesús, de seguir su palabra, entonces es que vamos a poder alcanzar esa salvación y esa vida eterna. Pero ahora, mire, eso no pasó no es que Dios haya querido regresar solo hasta el tiempo de la primera venida, pero desde el tiempo de Génesis que Dios se separó de el hombre, Dios comienza ese plan, esa obra de reconectar con su creación, de volver a estar junto con su creación. ¿Y en dónde? Es en la ley. Entonces, ¿por qué en la ley? Porque en la ley, que era lo que ya les había enseñado, de que eran, de manera general, era como esa instrucción que separaba el pecado de lo que no era pecado, pero también profundamente Dios estaba prometiendo a Jesús en la ley. Y el mismo Jesús lo testifica. Jesús dice, de mí se habló en los profetas, en los salmos y en la ley de Moisés. Es decir, desde el principio Dios ya estaba prometiendo a un Mesías. Y ese Mesías, entonces, cuando es que aparece, pues es en el tiempo de la primera venida y aparece para cumplir la palabra de Dios y para también... bueno, todo lo que él hizo era cumplir la palabra de Dios y también traer enseñanza. ¿Para qué? Para que todos los creyentes pudieran seguir a Jesús. Entonces, hay un fin, ¿no?, de esa obra, y ese fin de esa obra aparece en el libro de Apocalipsis, en el tiempo de Apocalipsis, y lo vamos a estar leyendo en el capítulo 21, del verso 2 al verso 4. Apocalipsis, capítulo 21, verso 2 al 4. ¿Y a alguien le gustaría leer? Amén. Vamos a... bueno, sí, hermanos Hamilton. Ya el Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí, el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Amén. Muchas gracias, hermano. Mire, Apocalipsis es un libro de profecía del tiempo de la segunda venida. Y muy poco se enseña acerca de Apocalipsis, y dentro de lo que se enseña muchas veces está lleno de diferentes explicaciones de lo que las personas piensan que es Apocalipsis. Pero la palabra no se trata de lo que yo pienso que es. Se trata de lo que es la voluntad de Dios y tal cual tiene que ser enseñada, no como una versión. Pero ahora no vamos a estar hablando de Apocalipsis, pero sí les doy el contexto de Apocalipsis, que es una profecía del tiempo de la segunda venida. Y esta profecía, ¿cómo es que aparece? En el verso 2 dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Entonces, este Juan, que está diciendo yo, Juan, es Juan, el apóstol Juan, porque él vio una visión y esa visión fue la que escribió. Es decir, él escribió la visión de Apocalipsis que hablaba del tiempo de la segunda venida. Y pues todo lo que está contenido acá, al final es esperanza, porque es donde se consuma el trabajo de Dios, donde se consuma esa obra de Dios, donde esto que comenzó bueno en Génesis 1:31, también aquí tiene que terminar como bueno. Entonces, ¿qué es lo que dice? Verso 3. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Entonces, mire, aquí está hablando lo que había, ese punto de inflexión que había aparecido en Génesis 6:3, donde Dios se había apartado. Dice que Dios mismo está
morando con su creación. Cuando en el tiempo del fin, entonces cuando todo es consumado, es decir, todo es cumplido, entonces Dios ahora está, dice, Dios mismo morará con ellos como su Dios. Y verso 4 dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Entonces también que dice, ahora consecuencia del pecado, donde llegó la muerte, eso también termina. Porque si termina el pecado y termina el padre del pecado, que es Satanás, también termina eso que trajo el pecado, que fue la muerte. Dice que ya no habrá muerte, ya no habrá llanto, ni clamor, ni dolor, dice, porque las primeras cosas pasaron. Ese tiempo donde Dios se había apartado, entonces termina, y ahora los creyentes que guardaron la palabra de Dios, que alcanzaron esa esperanza de salvación y vida eterna, van entonces a morar con Dios eternamente. Y esa es la esperanza que todos tenemos. Y ese es el trabajo que Dios ha hecho durante toda la historia de la Biblia, que es ahora volver con su creación, volver a reconectar con su creación, y lo que los creyentes, ¿qué es lo que debemos hacer entonces como creyentes para poder morar con Dios eternamente? ¿Qué debemos hacer? Obedecer a la palabra de Dios. Exacto, debemos obedecer a su palabra, seguir las enseñanzas que Jesús dio. No era porque solo qué bonitas enseñanzas, o que cuando uno lee la palabra de Dios, la palabra de Dios es muy hermosa. Sí, es muy hermosa, pero es seguir esa palabra, es realmente obedecer la palabra y obedecer lo que Dios dice, y no obedecer mis propios pensamientos. Lo que yo pienso de Dios, de eso no se trata la palabra, se trata de lo que Dios nos está enseñando, y tenemos que seguirlo, y que Dios realmente ha hecho tanto, ha obrado tanto para que nosotros podamos alcanzar esa esperanza, pero entonces tenemos que cumplir con esa instrucción que Dios nos está dando. Entonces, eso fue el tema de la lección de hoy. Al final es poder ver el trabajo de Dios, y cómo Dios desde el principio ha obrado, y que lo que Dios espera de nosotros es que obedezcamos. Como leímos en Proverbios, es aquellos que obedecen, ¿qué es lo que aparece? Es la vida. Entonces también no hay vida si no hay obediencia. Entonces hay muchas cosas que ya sabemos que tenemos que corregir, porque estoy segura que todos conocemos qué cosas tenemos que corregir, pero también hay cosas que no sabemos si tenemos que corregir porque no conocemos completamente la enseñanza de Dios. Entonces para eso es importante que, no solo importante, pero necesitamos conocer lo que Dios nos enseña desde el principio hasta el fin para poderle seguir correctamente. ¿Listo? Entonces vamos a estar orando para terminar este tiempo. ¿A alguien le gustaría orar? A mí me gustaría orar. Ok, hermana Runel, ¿sí? ¿Puedo orar, por favor? Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso, te damos gracias por tocar nuestras mentes, nuestros corazones, y hacernos reflexionar sobre nuestra vida, nuestra obediencia. Te pedimos, Señor, que pongas en nuestros corazones obediencia, sabiduría, para poder guiar nuestra vida y la vida de otras personas. Con tu ayuda te lo pedimos y te lo rogamos, Padre amado. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias a todos. Si pueden, vuelvan a leer los versos, reflexionenlos, y si tienen preguntas, mañana las podemos estar resolviendo. Y nos vemos el día de mañana a la misma hora. ¿Listo? Entonces, que descansen a todos y nos vemos mañana. Gracias, profe. Gracias. Dios les bendiga. Gracias. Amén.